Quiero que abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, porque hay algo muy importante y algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Diga gloria a Dios. Ustedes han leído el pasaje de la Escritura que dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién lo ha leído? Nosotros encontramos una coma y la fe viene por el oír y el oír, ¿no? O una separación. Cuando usted se pone a ver el origen de ese texto, no es justamente que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, sino viene por oír y oír repetidamente la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Y aquí hay una constante en las cartas o en los mensajes que Dios le envió a las iglesias del Asia Menor, que nos representan a todos nosotros. Todos nosotros queremos ser pertenecientes a la iglesia pequeña, aquella iglesia que tenía dificultades, pero que era fuerte, que permanecía. Pero dentro del pueblo del Señor hay una parte de esas 7 iglesias. Diga gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Quién ya encontró? Diga amén. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Más adelante, en el versículo 11, al final del mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, al final del mensaje a Pérgamo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Más adelante, versículo 29, al final del mensaje a Tiatira: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasando al capítulo 3, empieza el mensaje a Sardis. En el versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 13, al final del mensaje a Filadelfia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y más adelante, en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted se da cuenta, es una constante en todas las manifestaciones de Dios dirigiéndose a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga. Diga gloria a Dios. Levante la mano al cielo, diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche estoy en tu presencia porque he sentido la necesidad de recibir tu palabra. Dile: Señor, yo sé que mi alma anhela tu presencia. Señor, habla conmigo. Instrúyeme, restáurame, bendíceme, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Digan amén. Diga gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Desocupe sus manos y denle un aplauso bien fuerte a Jesucristo, nuestro Señor. Glorias sean dadas a Dios. Nosotros hemos recibido una enseñanza durante muchísimo tiempo y nosotros hemos hecho una descripción de la oración con una frase: orar es hablar con Dios.
pero no hemos sabido aplicar la frase que hemos predicado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron, orar es tener una conversación con Dios. En una conversación siempre estás de un lado y del otro lado está la otra persona con la que estás hablando. Interactúas con esa persona, tú hablas y la persona te habla también. ¿A quién le pasa así? Si quieres que no te respondan, habla con una pared o habla con un ser inerte que no te va a responder, o algo que no tenga boca. Si vas a hablar con un mudo, por lo menos con señas te va a querer decir alguna cosa. Diga gloria a Dios. Nosotros hemos aprendido esto. Orar es hablar con Dios, pero le hablamos a Dios y hemos aprendido muy bien. Yo digo muy bien, pero de forma excelente. Hemos aprendido a aprovechar la facultad que Dios nos ha permitido de estar en su presencia y de poder expresarle nuestra vida y nuestras necesidades. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rompe y se muestra entonces que cualquier persona tiene acceso a la presencia de Dios. Todos podemos llegar a la presencia de Dios. Y llegamos a Él hablándole de lo que nosotros somos y de lo que nosotros necesitamos y de lo que nosotros queremos, no solo para nuestra vida, sino para nuestra familia. Y hemos aprendido muy bien. ¿Quién aprendió eso muy bien en la iglesia? Yo sé, yo lo he visto y yo lo he vivido. Hemos aprendido a hablar muy bien, a hablarle muy bien a Dios, a pedirle muy bien a Dios, a expresarnos muy bien al respecto de nuestro Dios y en su presencia a decirle lo que nosotros queremos. Pero tenemos un problema. Nosotros aprendimos a hablarle, aprendimos a pedirle, aprendimos a decirle, pero no hemos aprendido a escucharlo. Porque nosotros hablamos y cuando terminamos de hablar, para nosotros termina la oración. Y tal vez estás sentado en una conversación. Vamos a decir que aquí está sentado mi Señor Jesucristo y yo estoy sentado de este lado y yo empiezo a hablarle. Imagínate que tengo tal problema y tengo tal dificultad y estoy enfermo y estoy quebrantado y estoy agobiado y estoy desesperado. Pero cuando Él me quiere hablar, yo ya me estoy yendo, porque para mí termina la oración cuando yo termino de hablar. ¿Es una realidad o no es? Nosotros no hemos aprendido eso. A nosotros no se nos ha enseñado eso. Ah, pastor, yo llevo 20 años en la iglesia. ¿Usted va a venir a enseñarme a mí lo que es orar? Pues bueno, hermanos, yo también llevo 20 años en la iglesia y hasta el día presente estoy aprendiendo de la obra del Señor en nuestra vida. Muchas veces nosotros no sentimos la respuesta a su oración o la presencia de Dios manifestada en nosotros, sencillo, porque no hemos aprendido a distinguir la voz de Dios hablándonos a nosotros. Nosotros queremos hablarle, nosotros queremos decirle, pero no hemos aprendido a degustar el privilegio que podemos tener, como lo decía el martes pasado, de escuchar la voz de Dios. Y tal vez lo que Dios ha querido decirnos en el momento en el que nosotros, en el momento de oración, en el momento de la conversación, lo que Él ha querido decirnos, nosotros no le hemos permitido a Él decirnos lo que Él quiere de nosotros o qué es lo que pasa con nosotros realmente. No le hemos permitido a Él obrar, y entonces por eso es que tal vez Él tiene que utilizar una circunstancia difícil para venir a hablarnos o a darnos a entender lo que Él pudiera habernos dicho en el momento de la conversación. Nosotros hemos pasado tal vez años enteros diciendo que hemos hablado con Dios y que Dios ha hablado con nosotros, pero realmente no es así. Nosotros hemos hablado con Él, pero no le hemos permitido a Él hablar con nosotros. Cuando no tienes la posibilidad o no tienes el gusto o no tienes el placer de escuchar la voz del Señor, buscas que Dios te hable de otras maneras, y por eso andas buscando que Dios te dé una profecía, que Dios te dé una revelación, que Dios te dé algo extraordinario, porque quieres algo que reemplace
lo que no permitiste en el momento de tu oración. Ahora, con esto no quiero decir que me van a aparecer hermanos en la iglesia, ¿no?, cruzados de piernas diciendo, Dios está hablando conmigo, y que mañana resulten diciendo, Dios habló conmigo. No, yo estoy hablando de cuando tú estás orando, estás hablando de tu vida, estás hablando de tu situación, y Dios no quiere hablarte de otro, de lo que pasa con otro, sino de lo que pasa ¿con quién? Contigo. Porque el martes pasado tomamos un versículo de la palabra de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque Dios no es ningún grosero, Dios no es ningún vulgar, Dios no es un ladrón, Dios no es, ¿cómo se dice aquí? Un atorrante, una persona, un ser, un supremo que llega a invadir. No, Él espera que se le dé el lugar que a Él le corresponde y que Él merece. Él entró a gobernar en tu vida cuando tú le pediste que gobernara tu vida. Y Él va a empezar a hablarte cuando tú le permitas a Él hablar contigo. Y para que Él hable contigo, tú tienes que callarte. Para que Él hable contigo, tú tienes que guardar silencio, y Dios entonces empezará a hablarte. Y tal vez en el silencio que hagas, en la oración, resaltará la voz de tu conciencia. Y será Dios haciéndolo. Y caerás en cuenta de muchísimas cosas que te impiden la bendición, que te impiden el progreso, que te impiden la paz, que te impiden la felicidad. Y entonces ahí podrás levantarte y decir, ahora yo tuve una conversación con Dios. Ahora yo estuve hablando con el Señor. Ahora yo abrí la puerta de mi corazón y Él entró a mí y se sentó a cenar conmigo y yo cené con Él. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién entiende esto? Levante la mano. Yo soy el pastor en este momento y estoy hablando con ustedes. En este momento, como soy el que está expresando la predicación, como soy el que está dirigiéndose al pueblo, soy el que habla y tiene el control mientras está hablando. Si yo digo a su nombre, todo el mundo dice gloria. Si yo digo ¿quién vive? Si yo digo aplauso para Cristo, todo el mundo lo da. Diga gloria a Dios. Soy yo el que está teniendo el dominio de la situación y de la conversación que ahora estamos teniendo. Diga gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando tú hablas y 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 hablas, eres tú el que tiene el control y no Dios. Es por eso que hay gente que parece que está pidiendo mucho que Dios haga algo en su vida, pero le está pidiendo mucho, pero no lo deja a Él tomar el control. Diga gloria a Dios. A su nombre. Es como el que va manejando el barco y tiene dolor de estómago. Ay, me duele el estómago. Y va con el timón. Y llama al otro y le dice, debes tomar el timón. ¿No? Él sabe que tiene que dejarle el control, pero no confía en el otro. Entonces, sufre un buen tiempo hasta que ya no puede más. A ustedes les da risa, pero así es. Así es. El cristiano le pide y no en ningún momento lo deja que Él tome el control. Diga gloria a Dios. Usted se imagina si en los cultos de la iglesia y en las reuniones de la iglesia nosotros los pastores y los predicadores dejáramos de tener el control para decirle al Espíritu Santo, ven a tomar el control de esta reunión, de esta conversación, de esta manifestación de la predicación de la palabra. Sería algo extraordinario lo que ocurriría. Porque cuando Dios toma el control, usted sabe que todo cambia, que no hay poder demoníaco ni maligno que pueda resistir a la manifestación de Dios y de su gloria. Diga gloria a Dios. A su nombre. Entonces, fíjese en el afán de Dios
Cada iglesia del Asia Menor representa una parte de nuestra congregación. Hay unos que espiritualmente pertenecen a Éfeso o a Esmirna o a Pérgamo o a Tiratira o a Sardis o a Filadelfia o a la Odisea. Y a todos Dios les quiso llegar diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el pastor le dice a la iglesia. Sí, lo que las normas le dicen a la iglesia. Lo que ¿quién dice a la iglesia? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo quiero decirle algo. Como pastor le digo, como hermano le digo, nosotros tenemos que sentirnos culpables de ofender al Espíritu de Dios, de entristecer al Espíritu de Dios. Nosotros debemos sentirnos culpables de eso, porque Él ha querido hablar con nosotros y lo hemos dejado esperando. Nosotros debemos sentirnos culpables y avergonzados de no haber tomado en cuenta que el Espíritu de Dios ha querido tratar con nosotros. Él es una persona y Él siente el rechazo. Él siente la resistencia del hombre y de la mujer que no quiere darle lugar, porque sabe que si le da lugar es exponerse a un cambio tal vez total en su forma de vida. Diga gloria a Dios, a su nombre. El Espíritu de Dios, dice la Sagrada Escritura, que se entristece. El apóstol Pablo decía: no contristéis al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios llega a entristecerse cuando siente que el hombre, la mujer que le ha entregado su vida a Dios, está resistiendo la manifestación de su obra. Diga gloria a Dios, a su nombre. Nosotros ya aprendimos durante 26 años de iglesia lo que es hablarle al Señor. Ahora nos toca a nosotros pedirle a Dios que afine nuestro oído y que nos enseñe a escucharlo, porque usted no quiere escuchar la voz de los demonios, usted no quiere seguir consejos humanos, usted no quiere escuchar la voz del mundo y no quiere escuchar los llamados del pecado. Yo sé que usted está aquí y el Espíritu de Dios ciertamente me hace saberlo, y la palabra también. Usted está aquí porque usted quiere escuchar la voz del Señor. Si usted siente que le está haciendo falta eso, entonces pídaselo a Dios y Dios se lo concederá. Su oído se afinará y usted podrá escuchar la voz del Señor hablando con usted. Diga gloria a Dios, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Dios habla a sus siervos. ¿Quién sabe eso? Dios quiere hablarle a sus siervos. Dios quiere hablarle a sus siervas. A veces nosotros esperamos o metemos a Dios dentro de un protocolo. Nosotros decimos: bueno, para que sea Dios la danza, o para que sea Dios un corrientazo, o para que sea Dios un salto. Dios habla y se manifiesta como Él quiere. No quieras meter a Dios dentro de un protocolo, porque te vas a decepcionar. Dios no obedece protocolos y ¿cómo se diría? Actos religiosos de nadie. Él obra como Él quiere y cuando Él quiere, y habla de la forma que Él quiere, siempre de la mejor forma para edificar la iglesia. Diga gloria a Dios, porque Él nos ama a nosotros como iglesia del Señor. Dice la Sagrada Escritura que en una cierta ocasión el profeta Elías se metió en una cueva. Él experimentó la gloria del Señor. Mire a lo que llega una persona. Él había experimentado la gloria del Señor. Él había pedido fuego del cielo y fuego del cielo había venido. Y no fuego espiritual. Él había pedido fuego físicamente hablando, y el fuego había descendido y se había consumido el holocausto. Mataron un novillo y el novillo se desapareció consumido por el fuego de Dios.
y el agua que había en la zanja fue consumida por el fuego de Dios. A su nombre. Dice la Biblia que hasta las piedras habían sido consumidas por Dios. Pero entonces lo amenazan de muerte porque mató más de 400 profetas de Baal. ¿Y a dónde va a parar Elías? ¿A dónde fue a parar? A una cueva. Allá diciendo: basta ya, Jehová, quítame la vida, debajo de un árbol, y después metido en una cueva. Cuando está metido en la cueva, ¿qué fue lo que ocurrió cuando Elías estaba metido en la cueva, escondido y diciéndole: Señor, he sentido un vivo celo por ti? ¿Qué es lo que ocurrió con él? Yo estoy esperando, ustedes. Esto es una conversación. Si quieren que terminemos hoy, ustedes me dicen. ¿Qué fue lo que pasó? Dios habló con él. ¿Quién sabe? Y él tuvo que salir de la cueva. ¿Qué más? A ver, aporten datos ustedes que leen la Biblia. Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sí, pero ¿qué pasó antes? Hubieron varias manifestaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un viento que quebraba la peña, pero Dios no estaba en el viento. Vino un fuego que consumió todo lo que había por ahí, pero el Señor no estaba en el fuego. Después vino un silbido suave y apacible, dice la Escritura. Y entonces Elías supo que Dios estaba ahí para hablar con él. Elías tenía tanta comunión con Dios que no salió en el momento del terremoto. Usted se imagina que yo estoy metido dentro de una cueva de piedra y empieza a moverse toda esa montaña. ¿Qué es lo que yo hago primeramente? Los que corren, piecitos, ¿para qué los tengo? ¿No? Diga gloria a Dios. Él no salió ni a chusmear lo que pasaba cuando estaba el viento pasando, pero cuando él sintió que todo se había quedado en silencio y venía aquel silbido suave y apacible, él supo que Dios lo estaba esperando ahí a la salida de la cueva. Diga gloria a Dios. A su nombre. A Dios le gusta hablar suavemente con sus hijos. Diga gloria a Dios. A su nombre. Dios nunca es agresivo. Dios no viene hablándonos a nosotros de forma agresiva. Él quiere hablar con nosotros suavemente porque somos la niña de sus ojos. Él no nos trata como cualquier cosa. Nosotros somos su especial tesoro, su pueblo amado, el pueblo que Él compró con su sangre. Él nos habla suavemente porque nos ama y porque quiere preservarnos en su presencia. Diga gloria a Dios. A su nombre. Entonces, más que hablar, debemos aprender a escuchar. Leyendo o sabiendo al respecto de los delfines, alguno de ustedes luego se informará. La vida de los delfines es una vida maravillosa. Son unos animales sorprendentes y tienen una característica: ellos se comunican y emiten sonidos, y mientras más agudo es el sonido, más claro es para ellos. Yo creo que mientras más aguda sea la palabra del Señor, nosotros deberíamos comprenderla mejor. Diga gloria a Dios. A su nombre. Pero esa característica a veces no se manifiesta en nosotros. Aunque nuestro Dios es un Dios que en el libro de Isaías se llama a sí mismo como el Dios que no ha dejado que el tiempo dañe su capacidad de oír. Dice que el oído del Señor no se ha grabado para oír. Diga gloria a Dios. Él nos escucha todavía, a su nombre, y quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Diga gloria a Dios. La voz de Dios, mis hermanos, produce libertad. En San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: mi yugo es fácil y mi carga es completamente ligera. Aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y van a hallar el descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Diga gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Darnos libertad.
hacernos libre. El diablo quiere someterte, el diablo quiere entristecerte, el diablo quiere ponerte lazos suaves que cada vez se van ajustando más y te van impidiendo, pero Dios quiere darte libertad. Debes escuchar la voz del Señor para ser libre. Cuando aprendes a escuchar la voz del Señor, nada te impide. Caminas y caminas y caminas en la fe sin parar, porque sabes y sientes que el Señor está contigo. Diga gloria a Dios, a su nombre. Ahora, Dios cuando nos habla y nosotros escuchamos su voz, sabemos que es Dios hablando con nosotros, porque se manifiesta hablándonos la verdad de la palabra y la verdad de lo que nosotros somos. Diga gloria a Dios, a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién dice gloria a Dios? Nosotros debemos saber que Dios ama la verdad. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe que Dios ama la verdad? ¿Quién sabe que Dios ama la verdad? ¿A quién le gusta que le hablen verdad? ¿A quién le gusta que le mientan? Levante la mano. No, diga gloria a Dios. ¿A usted le gusta la verdad? Dios le dice la verdad, pero hay gente que quiere que Dios le hable y que se complazca con la vida que está llevando y con el pecado que está ocultando. Y Dios, desde luego, siempre va a hablar la verdad, aunque a su hijo le duela escuchar la verdad, y aunque a su hijo no le guste escuchar la verdad. Y yo diría que muchos que tienen la posibilidad de escuchar la voz de Dios han rechazado y resistido la obra del Espíritu de Dios en su vida, porque la verdad de Dios ha venido a hablarles y les ha dolido y no han querido escuchar más. Diga gloria a Dios, a su nombre. Pero cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Dios escucha la voz de Dios, y la voz de Dios le revela la verdad de su vida, entonces no se resiste, no combate al espíritu, se entrega al Señor, y el Señor le da la fuerza para vivir de acuerdo a la luz de la palabra bendita y maravillosa del Señor nuestro Dios. Diga gloria a Dios, a su nombre. El Señor quiere, por medio de su voz, hablarnos y convencernos de nuestro pecado cuando sea necesario que nosotros estemos convencidos de nuestro pecado, porque esa es una obra única y especial del Espíritu de Dios. Yo no puedo tomarme el lugar del Espíritu de Dios en el altar de la iglesia para hablarle a la gente sin tener en cuenta que el Espíritu de Dios es el que convence al hombre, a la mujer, de su pecado. Diga gloria a Dios. Cuando tú te entregaste a Cristo, estabas convencido de tu pecado y de la única alternativa que tenías para ser libre de tu pecado, llamada Jesucristo el Señor. ¿A quién le pasó así? Levante la mano. Y te reconociste como pecador. ¿A quién le pasó así? Y usted se entregó a Cristo porque se quería ser libre del pecado. ¿A quién le pasó? Levante la mano. Usted fue convencido. ¿Quién lo convenció? ¿El pastor David Miranda? ¿El ministro? ¿El hermano? No, nada que ver. Fue el Espíritu de Dios el que logró cambiar tu mente. Fue el Espíritu de Dios el que logró cambiar tu forma de pensar. Fue el Espíritu de Dios que derrumbó tus fortalezas y te llevó a la rendición delante de Dios. Diga gloria a Dios, a su nombre. Entonces tú te entregaste a Cristo y le dijiste: Señor, yo quiero que tú hables conmigo porque yo quiero escucharte. Pero nosotros somos culpables y el Espíritu de Dios llora por nosotros porque nos llamamos sus hijos, porque le entregamos nuestra alma a Cristo, porque Cristo derramó su sangre por nosotros, y cuando Él ha querido hablar con nosotros lo hemos dejado esperando. Nuestro Señor se ha quedado en la puerta y el Espíritu de Dios se ha quedado con todo preparado para bendecirnos, pero nosotros hemos dicho: yo quiero hablarte pero no quiero escucharte. Tal vez no lo has dicho abiertamente con tus palabras, pero con tu comportamiento sí lo has dicho. Pero en esta noche el Espíritu de Dios está dispuesto a abrazar nuestro espíritu. El Espíritu de Dios está dispuesto a bendecirnos y a restaurarnos, a consolarnos, a sanarnos y a liberarnos. Diga gloria a Dios, a su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios?
para terminar, el Espíritu Santo de Dios, la voz de Dios cuando viene a hablar con nosotros, no viene para traer confusión. El Espíritu de Dios viene a nosotros para restaurarnos. Diga gloria a Dios. La voz de Dios no confunde. La trompeta de Dios no emite melodías confusas. Diga gloria a Dios. Es el diablo el causante, el autor de toda confusión. Si usted lee la Sagrada Escritura, usted encontrará que en Pentecostés, en la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia, todo el mundo hablaba en diversidad de lenguas, pero todos tenían algo en común. Estaban llenos del Espíritu de Dios y hablaban las maravillas de Dios, cosa que no ocurrió cuando el ser humano se reunió para crear una gran torre. Vino y todo el mundo hablaba en lenguas. Dios confundió sus lenguas y no se entendieron y no pudieron terminar la obra majestuosa que estaban levantando. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cuando Dios viene a nosotros, Él no viene a traer confusión a nuestra vida. Él viene a hablarnos lo que es verdad. Diga gloria a Dios. A su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios va a estar queriendo hablar contigo mientras tú oras. Cuando tú ores, quédate callado un momento y permítele a Dios que hable contigo. Quédate callado un poquito y permite que Dios hable contigo. Porque hay un afán muy grande en el Espíritu de Dios por nosotros. Hay una inquietud y una preocupación muy grande del Espíritu de Dios por nosotros. Y esto es doctrina, porque esto cambia lo que nosotros teníamos por concepto de oración. Esto nos hace decir a nosotros entonces que la oración es hablar con Dios y escuchar a Dios. Nosotros estábamos como el Padre Nuestro de la Iglesia Católica Romana, incompleto. El Padre Nuestro de la Iglesia Católica Romana es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, concédenoslo hoy. ¿Qué más? Perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Amén. Y los otros versículos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial no os perdonará vuestras ofensas. Diga gloria a Dios. Que yo me acuerde en la enseñanza del catequismo y que yo me acuerde en las misas de bautismo, de matrimonio, de muertos y en la Semana Santa y en todos los saumerios que yo tuve que ayudar a echar ahí, y que yo me acuerde en el seminario y todo eso. Nunca a mí me dijeron de esos dos versículos y de esa condena tan grande y de esa palabra tan importante. Diga gloria a Dios. A su nombre. Pero después que abrí la Escritura, lo entendí y lo tomé y lo adopté y lo apliqué al Padre Nuestro. Diga gloria a Dios. Ahora, esta palabra que dice orar es hablar con Dios está bien dicha, pero incompleta. Orar es hablar con Dios y es escuchar a Dios. Que esto quede claro. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién lo entendió? Levante la mano. Póngase de pie, por favor. Dele la mano a su hermano y dígale: el Espíritu de Dios quiere hablar contigo en la oración. El Espíritu de Dios quiere hablar contigo en la oración. El Espíritu de Dios está preocupado por ti. Dile: el Espíritu de Dios está preocupado por tu alma. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Ahora, yo quiero que oremos, porque si bien es cierto, el hombre tiene dificultades a la hora de escuchar a Dios. ¿Y por qué tiene dificultades a la hora de escuchar a Dios? Porque confunde la voz de Dios con un hombre, porque el diablo se disfraza de ángel de luz, y porque él va a querer llegar a tu oído espiritualmente hablando para
decirte cosas que te alejen de la verdad. Diga gloria a Dios. De la verdad de la palabra primero, y de la verdad de tu vida que debe ser expuesta a Dios. Cuando la verdad de tu vida la expones a Dios, Dios obra sobre ti. ¿Quién me entiende eso? Fue cuando dijiste: Señor, es verdad que soy pecador, que entonces Cristo te lavó con su sangre. Es cuando le dices: es verdad, Señor, que yo soy esto y esto y vivo de esta y esta manera, que el Espíritu de Dios te va a abrazar para darte la fuerza para vencer todo aquello que te impide ser completamente bendecido. Amén. Tome la mano de su hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor porque muchas veces ha querido hablar con nosotros y lo hemos dejado en la puerta. No le hagamos eso a Cristo. No le hagamos eso al Espíritu de Dios, porque Él no nos cerró la puerta cuando nosotros clamamos por Él. Él no nos rechazó, Él nos recibió, Él nos bendijo, Él nos salvó, Él nos amó cuando nadie nos quiso amar. ¿Sí o no? Cierre sus ojos, vamos a orar a nuestro Señor. Vamos todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Oh Señor, mi Dios, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu sagrada y por tu bendita palabra. Señor, mi Dios todopoderoso, estamos delante de ti para hablarte y para pedirte, Señor, perdón, porque reconocemos que muchas veces tú has querido, Señor, hablar con nosotros y te hemos dejado de lado y no hemos abierto la puerta y no hemos dedicado el tiempo suficiente de nuestra oración para escucharte hablar con nosotros. Oh Señor mío, en el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos, Señor, perdónanos. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, enséñanos, Señor, a escuchar tu dulce voz. Enséñanos, Señor, a escuchar esa voz de amor, esa voz, oh Señor, en la cual se revela la verdad de nuestra vida. Oh gloria, 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 gloria a Dios. Oh Señor, nosotros queremos que tú sigas hablando con nosotros. Nosotros queremos, Señor, que tú te sigas manifestando, oh Señor, en nuestra vida. Nosotros queremos ahora, como iglesia, pedirte, Señor, afina nuestro oído. Queremos tener, Señor, un oído sensible a tu voz. Afina nuestro oído, Señor. Enséñanos, oh mi Dios, aquello que no hemos aprendido hasta el día de hoy. Enséñanos, Señor, aquello que necesitamos escuchar. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a obrar poderosamente en nosotros. Ven a obrar poderosamente en nuestra vida. Abraza, Señor, a tu siervo y a tu sierva y háblale, Señor, en los momentos de oración. Háblale, Señor. Nosotros no queremos esperar, Señor, a sufrir en medio de circunstancias difíciles para entender el mensaje. Nosotros queremos, Señor, oh Señor mío, ser completamente dóciles a ti, ser completamente, Señor, oh mi Dios, despiertos y abiertos para recibir, Señor, tu dulce voz. Entra, Señor, a nuestra vida. Entra, Señor, a nuestra vida y confírmanos a todos, Señor, las bendiciones en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos gracias. Amén. Diga gloria a Dios. A su nombre.